¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Franklin Arellano y estamos aquí en el grupo Ciencias, donde están los mejores. Chicos, en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar el tema de organización de la información. En algunas instituciones académicas le llaman organización de la información, otros le dicen plan de redacción, ¿correcto? Otros le dicen orden de enunciado. Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? En algunas universidades a este tema le llaman cohesión global o coherencia textual. Entonces, básicamente es lo mismo. Entonces, vamos a revisar en esta oportunidad cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta cuando necesitamos ordenar u organizar algunas oraciones o algunas informaciones. ¿Ya? Entonces, resulta que en un examen de admisión, resulta que en algunas prácticas lo que se pretende es que el postulante o los estudiantes desarrollen habilidades en la redacción. Este tema es un tema de redacción. Entonces, como la redacción es la acción de redactar o escribir correctamente, si nosotros quisiéramos escribir correctamente un texto, entonces nuestras ideas, ¿cómo deberían estar? Organizadas, ¿sí o no? Listo, este tema que está aquí, plan de redacción, organización de la información, coherencia global, cohesión textual, qué sé yo, estos ejercicios evalúan precisamente eso, la capacidad que tiene el postulante o que tiene el alumno para poder desarrollar habilidades en la redacción, ¿ya? Bueno, podría ser en la expresión verbal también, podría ser en la expresión verbal. De hecho, si es que estás exponiendo frente a tus compañeros o a tus docentes, el discurso debe estar organizado, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los criterios por los cuales podríamos organizar la información? Son diversos, son diversos. Lo que nosotros vamos a presentar en esta oportunidad son aquellos criterios útiles para el desarrollo de un ejercicio en un examen de admisión. Estos no son los únicos criterios que existen para organizar ideas, pero cuando se trata de desarrollar exámenes de admisión, estos son los criterios que debemos tener en cuenta de todas maneras, muchachos, ¿ya? Bien, empecemos entonces. Tenemos aquí en nuestro temita organización de la información. Vamos a dividirlo en dos bloques, las formas deductivas, 1, 2, 3, 4 formas deductivas, y a esto les hemos llamado otras formas, ¿ya? 5 criterios más y le hemos llamado otras formas. Vamos a ver por qué. A ver, ¿por qué formas deductivas? Vamos a ver por qué formas deductivas. Cuando lleguemos aquí entenderán por qué formas deductivas, ¿ya? Bien, uno de los criterios, chicos, es ordenar las ideas, sea oraciones o sea frases, yendo de la idea más general a la idea más particular o más específica, ¿correcto? A ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo dos conceptos, el concepto ave y el concepto paloma. Ustedes saben que ave es más genérico que paloma, ¿sí o no? Entonces, si es que tengo una oración en la cual me hablan de las características de las aves y otra oración que me hablan de las características de las palomas, ¿cuál de las dos oraciones tendría que ir primero? Aquella que me habla sobre las características de las aves por ser un concepto más general, ¿correcto? Ese es uno de los criterios. Ahora, aquí no vamos a escribir oraciones ni frases extensas porque no tenemos mucho espacio. La idea, además, es que ustedes capten con precisión cuál es el criterio que se debería utilizar ya en frases u oraciones más extensas, ¿ya? Entonces, empecemos con el primer criterio. Decimos que se puede ordenar de lo general a lo particular. A ver, por ejemplo, tenemos dos conceptos. Que nos ayude, no sé, que nos ayude el alumno Paul, porque el alumno Paul es especialista en este tema. Dígame el alumno Paul, ¿cuál de los dos conceptos es más genérico? ¿Física o física cuántica? ¿Cuál es un concepto más amplio, más genérico? ¿Física o física cuántica? Dígame al alumno en voz alta que no lo escuchó. Física, buena. ¿Eso qué quiere decir? Que de la física tendría que hablar primero antes que de la física cuántica. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí tengo una oración o una frase que me hable de la física cuántica, antes de hablar de la física cuántica, entonces tendríamos que hablar de la física, ¿correcto?
Listo. Eso es ordenar de lo general a lo particular. A ver, vamos con otro chico. A ver, tú. Ey, tú que estás con el celular ahí. Randy, atiende, mi hijo, atiende. Dime, ¿cuál de los dos es un concepto más genérico? ¿Conocimiento o ciencia? ¿Cuál de los dos es más genérico? Dímelo. Conocimiento. No te escucho, hijo. Conocimiento. Entonces, conocimiento tendría que estar antes de ciencia. Mírame, entonces vamos a escribir aquí. Primero, conocimiento, ¿correcto? Y después ciencia. Claro que sí. Tú sabes que el conocimiento puede ser conocimiento científico o conocimiento no científico, ¿sí o no? Entonces, si yo tuviese estos conceptos, física, conocimiento, física cuántica, ciencia, si tuviese esos conceptos desordenados, este sería el orden adecuado, ¿correcto? Primero tendría que hablar del conocimiento, después de la ciencia, después de la física y finalmente de la física cuántica. Esto significa que hemos ordenado, mira lo que, ¿de qué? De lo general a lo particular, ¿correcto? Así como podemos aplicar este criterio en diversos ejercicios, también podemos aplicar el criterio del todo a las partes. Está fácil, mira, ve como su título lo dice. Primero el todo y después la parte. Entonces dime, ¿qué estará primero? ¿Estará primero el brazo o la mano? ¿De qué hablaremos primero? ¿Ah? Dímelo, te escucho. Dime. De la mano, ajá. O sea que hablo primero de la mano y después del brazo. ¿Por qué? Porque parte de la mano es el brazo, ¿no es cierto? ¿Es así? No, o sea, en mi mano hay un brazo, no creo, ¿no es cierto? No. ¿Cómo sería entonces? ¿Primero de qué? Primero del brazo y después de la mano, ¿correcto? La mano, ¿correcto? Es parte de toda esta extremidad. Bien, entonces muchachos, nosotros podemos decir que existe el criterio del todo a las partes, ¿no es cierto? Podría ser el brazo, después la mano, después falange, qué sé yo, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿de qué hablaríamos primero? Dímelo. ¿De la cabeza o el cerebro? Dime, ¿cabeza o cerebro? ¿Cuál es el todo? Dime. Ajá. Cerebro. Muy bien. Entonces, primero, por ejemplo, hablaríamos del cerebro. ¿Correcto? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál es el todo? ¿Cerebro o cabeza? Primero hablaríamos del cerebro. Eso, te diste cuenta, muy bien. ¿Por qué? Porque el cerebro es parte de la cabeza, muy bien. ¿Y parte del cerebro cuál es? ¿Una qué? Por ejemplo, una neurona, ¿ya? Entonces, el orden quedaría así, mira, ve. Ya con la corrección, el orden quedaría así, ¿correcto? La neurona parte del cerebro y el cerebro parte de la cabeza, ¿ves? Ahora sí, si es que lo ordenamos como dijimos hace rato, nos hubiéramos equivocado, ¿no es cierto, chicos? Bien, vamos entonces. Profesor, ¿no es lo mismo de lo general a lo particular que del todo a la parte? Pregunta típica, pregunta clásica, cuando sobre todo interactuamos con los alumnos. No es lo mismo, mira, ve. Fíjate aquí, mira, la física cuántica es un tipo de física, la física es un tipo de ciencia y la ciencia es un tipo de conocimiento. Acá no se puede hacer eso, mírame. ¿La neurona es un tipo de cerebro? No. ¿Cerebro un tipo de cabeza? No, no es cierto, no se puede hacer eso. Aquí, esto es el continente, este es el contenido. Ahora, este es el continente y este es el contenido. Eso es ordenar del todo a las partes, ¿ya? Bien, chicos, vamos con dos criterios más dentro de la forma deductiva, ¿ya? También se podría ordenar por jerarquía de ideas. ¿Qué significa ordenar por jerarquía de ideas? Ordenar de lo más importante a lo menos relevante, ¿ya? Entonces, ¿por qué idea empezaríamos? ¿Por una idea principal o una idea secundaria? Dime, ¿por cuál de las dos? Dímelo. Por la idea principal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene mayor jerarquía. Entonces, vamos, primero sería la idea principal, vamos a escribir una I nomás para que nos alcance, ¿ya? A esto se denomina jerarquía de ideas. Primero sería la idea principal y después la idea secundaria. Ahora, profesor, eso está bonito, pero recuérdeme cómo reconozco que una idea es principal y la otra idea es secundaria. Mira, fácil, mira, ve. Fácil. ¿Cómo te das cuenta que una idea es secundaria? Porque la idea secundaria, ¿qué hace? Explica a la idea principal. Así te das cuenta cuál es la idea secundaria. La idea secundaria lo que hace es explicar a la idea principal. Profe, pero acá le falta una, mira, ve. Le falta una, profe, no se había dado cuenta. Número 3, mira lo que vamos a escribir. En el número 3 vamos a escribir lo siguiente. Idea de tercer orden. Idea de tercer orden, profe, no había escuchado eso.
solamente había escuchado de principales y secundarias. Bueno, sí los he escuchado seguramente, sino que como no se utiliza mucho este criterio de análisis, a veces uno se olvida, ¿ya? ¿Qué hace la idea de tercer orden? La idea de tercer orden lo que hace es complementar a la idea secundaria. Es un complemento de la secundaria. Así te das cuenta cuál es la idea de tercer orden. Entonces, entre tres ideas, ¿con cuál empiezas? Con la principal. ¿Cómo te das cuenta que esa es la idea principal? Porque hay una idea secundaria que está explicando, fundamentando, justificando, sustentando a la principal. Y la idea de tercer orden, ¿qué hace a su vez? Complementa a la idea secundaria. ¿Cómo hemos ordenado? Por jerarquía de ideas, de lo más importante a lo menos relevante, ¿ya? También se podría ordenar de lo abstracto a lo concreto, ¿correcto? De lo abstracto a lo concreto. ¿A qué nos referimos con lo abstracto? Aquello que no podemos percibir por ninguno de los sentidos, aquello que existe solamente en nuestra mente, ¿correcto? Listo, por ejemplo, contéstame Randy, contéstame. ¿Qué es lo que sí puedo percibir, por ejemplo, por la calle? ¿Puedo percibir al amor o puedo percibir a tu enamorada? ¿A quién sí la puedo ver por la calle? ¿A quién? A tu enamorada, con su ex. Entonces sucede que tu enamorada la puedo ver y de repente con tu ex, pero al amor no lo puedo ver. Entonces, si al amor no lo puedo ver, pero a tu flaca con su ex sí, dime, ¿cuál de los dos es concreto? Concreto. ¿El amor o tu flaca con su ex? ¿Cuál de los dos es? Hijo, no llores, hay peores casos, ya te va a contar por qué le pasó a él. ¿Ya? Entonces, mira, veamos. Entonces, primero hablaríamos del amor, porque el amor es un sentimiento, los sentimientos son abstractos, y después hablaríamos del enamorado o la enamorada, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Al amor lo puedes ver, entonces? No. ¿A tu enamorada? Sí. ¿Al amor lo puedes tocar? No. ¿A tu enamorada? Ya, ahí nomás mejor, ya, ahí nomás. Entonces vamos a ver cómo se ordenaría de lo abstracto a lo concreto. Sería más o menos así. A ver, vamos con una idea abstracta, más o menos sería. A ver, hablamos por ejemplo, de la importancia del saludo. Ahí está ya, se me ocurre, ¿ya? La importancia del saludo. ¿Por qué el saludo es muy importante? Porque de alguna manera acerca o hasta podría estrechar a dos personas, incluso que estrecharlo, ¿no? Esto en sus relaciones, incluso personas que no se conocen, ¿verdad? Entonces uno llega a un lugar y porque tiene ciertas formas de urbanidad, saluda, ¿no? Solamente ese saludo ya hace que exista un primer contacto con las personas que están en ese lugar, las conozcas o no las conozcas. Pero hablar de la importancia del saludo es abstracto, ¿correcto? A la importancia del saludo no lo puedo ver. Pero ¿qué es lo que sí podría ver, por ejemplo? Mira, lo que sí podría ver, por ejemplo, es el saludo. Mira, eso sí lo podría ver. El saludo del profesor a su alumno. Eso sí lo podemos ver, hasta lo podemos escuchar. El saludo del profesor a su alumno. Cuando los profesores llegamos al aula, correcto, en nuestras clases presenciales, ¿qué es lo primero que hacemos? Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, espero que la hayan pasado bien. Primer contacto. ¿Lo podemos ver eso? Claro que sí. Eso es acto concreto. Eso es factual, eso es concreto. Entonces, ¿cómo podría ordenarse? De lo abstracto, aquello que no se puede percibir por los sentidos, a lo concreto, que es aquello que sí se puede percibir por los sentidos, ¿ya? Entonces, a estas cuatro se le llaman formas deductivas. Vamos a ver, ¿cuáles son esas cuatro formas deductivas para ordenar ideas? De lo general a lo particular. Ahí están los ejemplitos, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Tienes una oración en la 2 que es más general que la 1, entonces la 2 tiene que estar antes que la oración 1. Se ordena del todo a las partes, ¿ya? Se ordena del todo a las partes. Tienes la oración 3, que es el todo, y tienes en la oración 5, que es su parte, entonces la 3 va a estar antes de la 5, porque hay que ordenar del todo a las partes. Se ordena por jerarquía de ideas. Acuérdate, la idea principal primero, ¿sí? Y después la idea secundaria, le sigue la idea de tercer orden, que es la que complementa a la secundaria. La secundaria es la que explica la principal, ¿sí o no? Y último criterio de la forma deductiva es ir de lo abstracto a lo concreto, ordenar las ideas así.